Bienvenidos a esta sesión donde revisaremos los aspectos más relevantes de la enfermedad de Chagas transplacentaria. Soy María Inés Bamonte, médico pediatra y parasitóloga clínica. Para comenzar, recordaremos cuáles son los mecanismos clásicos de transmisión de la enfermedad de Chagas. El mecanismo vectorial, el transfusional, transplacentario y en forma excepcional el alimentario y por trasplantes de órganos. En Chile, hoy el principal mecanismo de transmisión es el mecanismo transplacentario. Este se lleva a cabo por la vía placentaria, puede presentarse en cualquier embarazo y se ha calculado un riesgo de infección que oscila entre un 5 y un 7%. En general, los niños nacen asintomáticos en su gran mayoría. ¿Cómo se produce entonces esta infección? Principalmente, y el primer elemento que tenemos que tener, es una parasitemia elevada en la gestante. Esta parasitemia se produce por una respuesta materna que ha sido defectuosa para el control de la infección en la embarazada. Necesitamos también que la formación de la placenta ya se haya finalizado y esto ocurre alrededor de las 12 semanas de gestación. Teniendo estos dos elementos, tanto la parasitemia en la gestante como la formación de la placenta, se ha observado el paso de los parásitos a través de la zona placentaria carente de tejido trofoblástico. Además, tenemos la virulencia característica del Trypanosoma cruzi, específicamente en aquellos clones TC1 y TC4, como se detalló en la clase de generalidades. Durante el primer trimestre existe una escasa transmisión, ya que hay taponamiento de las arterias espirales por un trofoblasto endovascular, lo cual obviamente inhibe y detiene el traspaso del parásito a través de estas estructuras. Sin embargo, durante el primer trimestre ya vemos que existe la producción de citoquinas proinflamatorias a nivel del tejido placentario. La placenta es la estructura por la cual el parásito va a migrar desde la madre portadora de Chagas hacia el feto y posteriormente recién nacido que está en formación. La afectación de la placenta se va a producir principalmente por un mecanismo de inflamación, donde va a existir daño a nivel de las vellosidades coriónicas y se ve claramente alterada la función de barrera placentaria. Esto genera o puede llegar a determinar un parto prematuro, restricción del crecimiento intrauterino o bien un daño neurológico en el feto o posteriormente en el recién nacido. Si nos vamos a nivel más microscópico, podemos ver que cuando existe una gran carga parasitaria, se produce rotura a nivel del trofoblasto con liberación del factor de necrosis tumoral alfa y de algunos reactivos como son el óxido nitroso y el peroxinitrito. Cuando existe moderada carga parasitaria, hay una leve defensa de la placenta, se produce una inflamación, esto es una placentitis, hay infección a nivel de las células, fibroblastos y macrófagos y se produce un acceso del Trypanosoma cruzi a la circulación fetal. En ambos casos vemos que se produce rotura de desgarros placentarios, pueden haber microtransfusiones y se va a activar la inmunidad innata que hay en las células a nivel de la placenta. Mientras que cuando hay una baja carga parasitaria,
no se genera inflamación, no se produce la alteración de la barrera trofoblástica, por lo tanto no hay transmisión. Y esto nos genera, por un lado, una alta mortalidad fetal neonatal cuando la carga parasitaria es importante, o bien la presencia de un feto neonato sano cuando esta carga es baja. En esta imagen podemos ver cuál es el mecanismo por el cual el Trypanosoma cruzi, en su forma tripomastigota, invade las distintas células, las distintas poblaciones celulares que existen a nivel del tejido placentario, cómo se produce la transformación desde el tripomastigoto, forma flagelada, hacia la mastigoto, que es aquella forma intracelular estricta que tiene la capacidad de multiplicarse dentro de la célula. Y este, en definitiva, es el que va a ocasionar la destrucción de la célula por un estallido, por una multiplicación masiva que ocurre dentro de estas estructuras. Desde el punto de vista molecular, podemos definir que hay dos tipos de situaciones o dos tipos de transmisiones. Aquellas mujeres que son portadoras del Trypanosoma cruzi y que van a transmitir la infección a sus hijos, que son M positivo, B positivo, mother y born, donde vamos a tener un mecanismo de inmunidad celular mediado fundamentalmente por linfocitos CD8 que tienen una actividad citotóxica y en las cuales vemos que hay una disminución de citoquinas como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 18. Y el otro escenario es en aquellas mujeres, madres, portadoras de Chagas, pero que no le transmiten la infección a su recién nacido. En estos casos vemos que a nivel de la placenta se produce un estado inflamatorio que es permanente, con altos niveles del factor de necrosis tumoral alfa, de interleuquina 6 y de interleuquina 1b. ¿Qué es lo que ocurre en definitiva en esta situación? Al costado izquierdo de la pantalla tenemos el caso de las mujeres que son portadoras y que no le van a transmitir la infección a su recién nacido, lo cual ocurre en el 95% de los casos. Mientras que en aquellas mujeres que transmiten la infección, en las cuales los niños van a presentar alguna sintomatología producto de esta infección, tenemos que es en menos del 5%. Aquí podemos ver que el interferón gamma es la citoquina clave que controla la infección por el Trypanosoma cruzi, al igual que otros patógenos intracelulares. Se activa la relación monocito-macrófago, aumenta su expresión superficial de receptores Fc, esencial para capturar los parásitos que ya han sido opsonizados por los anticuerpos, y se estimula la sinergia con el factor de necrosis tumoral alfa. La generación de óxido nitroso destruye a los parásitos y esto ha sido demostrado en distintos estudios a nivel molecular e inmunológico que datan ya desde el año 2010 en adelante. Por lo tanto, la presencia de los monocitos de las mujeres M positivo, B positiva, que son transmisoras de la enfermedad de Chagas, están menos activados en comparación con las mujeres que son M positivo, B negativo, no transmisoras. Este hecho demuestra que el fenotipo menos activados y los leucocitos de las mujeres M positivo, B positivo, liberan menos factor de necrosis tumoral alfa. Esto concuerda con los niveles circulantes más bajos del TNF-alfa soluble en mujeres M positivo, B positivo, que en mujeres
M positivo, B negativo. Por otro lado, también se ha demostrado que las células sanguíneas de las mujeres que no transmiten la infección fueron capaces de producir mayores niveles del TNF-alfa, de la interleuquina beta 1 y de la interleuquina 6 en respuesta al Trypanosoma cruzi, más que en aquellos controles que son M negativo, B negativo. Por lo tanto, ¿qué podemos resumir? Que existe una fuerte respuesta inmunitaria innata que se asocia con la ausencia de transmisión congénita en mujeres M positivo, B negativo, que las mujeres que transmiten la infección transplacentaria M positivo, B positivo, presentan algún defecto en sus respuestas inmunitarias innata y adaptativa, y que dicho defecto se debe principalmente a una menor capacidad para producir interferón gamma en respuesta a la presencia del Trypanosoma cruzi. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ya vimos que hay una amplia gama de manifestaciones clínicas, pero mayoritariamente los niños que nacen de madres infectadas son en general asintomáticos y solamente un mínimo porcentaje, menor a un 5%, van a presentar una sintomatología que se asocia a lo que llamamos el síndrome de Torch. En este caso, cuando hay síntomas, se generan niños que nacen pretérmitos, prematuros, antes de tiempo. Podemos tener niños con retraso del crecimiento intrauterino y podemos tener niños que nacen con sintomatología inespecífica, hepatoesplenomegalia, bajo peso de nacimiento, anemias principalmente hemolíticas, algún compromiso o daño hepático, todos aquellos síntomas y signos que están relacionados con el síndrome de Torch. Si nos vamos a relacionar los niveles de parasitemia que hay en una fase aguda de infección, como es la infección vertical por transmisión transplacentaria, vemos que en los primeros 2 meses existe un alto nivel de parásitos en la circulación, mientras que después de los 3 meses vemos que comienza el descenso de los parásitos circulantes y aumenta la respuesta inmune en base a inmunoglobulina, que nos van a dar respuesta específica contra la presencia del parásito. Esto es muy importante de recordar en el momento de realizar el diagnóstico de la infección. Sabemos que existen métodos de diagnóstico directo, como son la reacción en cadena de la polimerasa, que detecta el DNA del Trypanosoma cruzi, y el microstrut, que es una técnica de concentración de la sangre en la cual posteriormente se revisa a nivel microscópico y se puede observar la presencia de los tripomastigotos circulantes. Obviamente, en ambos casos tiene la mayor utilidad para aquellos casos en los cuales tenemos una alta cantidad de parásitos en circulación, una alta parasitemia, que es lo que se da en los primeros meses de vida. La serología nos va a permitir detectar anticuerpos específicos, principalmente anticuerpos de tipo IgG, a través de distintos métodos, como son la técnica de ELISA, quimioluminiscencia, inmunocromatografía, donde se utilizan principalmente como métodos de tamizaje o de selección, ¿no?, de filtro inicial para saber en un determinado grupo poblacional si tienen o no tienen la infección producida por el Trypanosoma cruzi. Y también es un método serológico, la reacción de inmunofluorescencia indirecta, la abreviamos como RIFI, en base a anticuerpos de tipo IgG, que se utiliza como una técnica serológica de confirmación, ya que ésta posee una mayor especificidad
complementada con la sensibilidad de las técnicas diagnósticas que acabamos de mencionar. Por lo tanto, dicho esto, tenemos hoy en día un programa donde se realiza tamizaje a toda embarazada a nivel nacional. Esto se hace a través de una solicitud de un examen durante el primer control del embarazo y el registro de estos resultados en el carnet de la gestante para que de esa manera tengamos el respaldo y tengamos la certeza de que la paciente ha sido testeada para la enfermedad de Chagas. Desde la implementación de la norma técnica en el año 2014, la cobertura del tamizaje y control de gestantes ha ido aumentando en forma progresiva y sostenidamente. Además, al ser un programa nacional, se han pesquisado gestantes en regiones que se consideraban no endémicas, o que en realidad son no endémicas, como ocurre desde el Maule hacia el sur. Así tenemos en el año 2014 la pesquisa de una gestante y en el año 2017 8 gestantes que vivían en esta zona. En cuanto a la proporción de las gestantes que han sido confirmadas como portadoras de enfermedad de Chagas, al ser un grupo prioritario de pesquisa sistemática, ha alcanzado cifras cercanas al 40% del total de los casos que se diagnostican anualmente con enfermedad de Chagas. Así lo podemos ver en esta gráfica, que es un reporte de los indicadores programáticos del año 2020 del Ministerio de Salud, donde vemos cómo desde el año 2016 hasta el 2020 prácticamente se triplicó la proporción, la positividad de gestantes con respecto al total de población chagásica diagnosticada anualmente. Esto es posible porque a nivel del programa de la mujer existen distintas oportunidades para poder hacer un control y un diagnóstico precoz en las mujeres de edad fértil. Así tenemos la consulta preconcepcional, la regulación de fertilidad, el control del embarazo y la morbilidad obstétrica. En este sentido, cobra un gran rol, un gran impacto la función que desarrollan las matronas, principalmente porque son ellas quienes solicitan el examen de tamizaje de Chagas a la gestante, ya sea en el primer control del embarazo, durante el parto o puerperio, si es que acaso se pesquisa que no ha sido realizado este examen, y también durante la atención posaborto o posterior a una pérdida reproductiva. Son las encargadas también de la detección activa a nivel de todos los controles de las mujeres en edad fértil que presenten algún factor de riesgo, como ya vimos en el programa de la mujer. Son las encargadas de entregar la consejería, orientación y educación fundamentalmente a este grupo de riesgo que está y que es un grupo objetivo de pesquisa precoz de enfermedad de Chagas. Son las que están encargadas de aplicar el flujograma establecido por el Servicio de Salud para la atención integral de la gestante que resulta ser portadora de enfermedad de Chagas. Además, al tener el contacto estrecho durante los 9 meses de gestación, son las encargadas del reforzamiento de la referencia oportuna de las puérperas para el tratamiento específico antiparasitario una vez que termine la lactancia. Y son también las encargadas de realizar los estudios de contacto, principalmente a nivel primario. ¿Cómo es que los equipos de salud enfrentamos el caso de una gestante positiva? Lo primero es el registro del resultado del examen en el carnet de control. Una segunda acción es la notificación en el sistema Epivigila para dar a conocer la pesquisa oportuna de una mujer en edad fértil.
Desde el punto de vista asistencial, tenemos que hacer la derivación de toda gestante portadora de enfermedad de Chagas al alto riesgo obstétrico, definidos en cada una de las redes de atención de salud. Además, como ya señalamos, realizar el estudio familiar a los otros hijos de la gestante que resulte positiva y el estudio familiar de otros contactos, principalmente hermanos, la madre y todo el estudio de la rama materna de esta gestante positiva para Chagas. A nivel del control del alto riesgo obstétrico, vamos a hacerle un electrocardiograma y un ecocardiograma, ya que en la condición de embarazo no podemos realizar la característica radiografía de tórax. Una vez que nace el niño, es un hijo de madre portadora que va a estar en seguimiento, por lo menos durante el primer año de vida, hasta que logremos confirmar o descartar la transmisión del Trypanosoma cruzi. Por lo tanto, cobra gran importancia el control que se haga a nivel de niño sano, ¿no?, realizado por enfermeras en cada uno de los centros de salud familiar, para que estemos atentos a la realización de los exámenes y confirmación o descarte de este cuadro clínico. Y por último, necesitamos reforzar e informar, mantener todos como equipos de salud la información a esta madre que ya tuvo su parto, ¿no?, para que realice el tratamiento antiparasitario una vez que termine su periodo de lactancia, que puede variar desde los 6 meses hasta 2 años. En esta misma normativa técnica tenemos un algoritmo de diagnóstico de infección por Trypanosoma cruzi en el recién nacido, que es hijo de madre chagásica y que es el que se aplica a todo niño menor de 2 años. Se toman una muestra de sangre, la cual se divide para realizar una serología, para realizar exámenes directos, tanto PCR como microstrut. Si alguno de los exámenes directos, optamos por el microstrut, resulta positivo, de inmediato se confirma el diagnóstico de una infección de Chagas, una infección por Trypanosoma cruzi por vía transplacentaria, y ese niño va inmediatamente a tratamiento y seguimiento definido también en esta norma técnica vigente desde el año 2014. Si el microstrut resulta negativo, hay que esperar el resultado de la reacción en cadena de la polimerasa y mantener el seguimiento que está estructurado. Por otro lado, si la PCR resulta negativa en el primer control, vamos a una segunda muestra que se obtiene habitualmente en el segundo mes de vida de este niño. Y si la PCR resultara positiva en el primer control, que habitualmente se hace intrahospitalario, vamos a tomar una segunda muestra al segundo mes de vida. Si esta PCR vuelve a salir positiva por segunda vez, nos confirma la portación o la infección por Trypanosoma cruzi en ese niño. Por el contrario, si esta PCR es no detectable, nos vamos a una tercera muestra que se obtiene alrededor de los 9 meses de vida, claramente después de los 6 meses, en que todavía podemos tener algunos traspasos de anticuerpos o de restos celulares. Y si a los 9 meses la PCR no es detectable, el caso se descarta. Si llega a estar positivo, se va a confirmar el diagnóstico de este niño a los 9 meses y vamos a proceder a lo que es el tratamiento y seguimiento según está protocolizado.
Como vemos también en forma simultánea a todas estas tomas de exámenes directos, se asocia la serología, que en general se realiza a través de métodos como ELISA e inmunofluorescencia, y que van también teniendo una estrecha relación con los resultados de los exámenes directos que se toman durante el seguimiento. ¿Qué pasa cuando estudiamos a un niño que es hijo de una madre portadora, pero que ya tiene más de 2 años? En general, basta con una muestra de sangre que se procesa con la serología convencional, ¿no es cierto?, haciendo un screening o tamizaje. Si esta resulta negativa, se descarta el caso, y si resulta positiva, tenemos que ir a la confirmación. Tomamos una nueva muestra que se procesa tanto por métodos de tamizaje o de screening y se confirman con la inmunofluorescencia indirecta. Una serología inmunofluorescencia indirecta positiva después de los 2 años de vida de un niño nos confirma por sí sola la infección por Trypanosoma cruzi. Por lo tanto, ¿qué intervención es la que estamos haciendo al detectar precozmente a la mujer en edad fértil como portadora de Chagas? Primero, somos capaces de diagnosticar a temprana edad, antes del año de vida, aquellos niños que resultan ser infectados. Como ya vimos, son niños que van a nacer en general asintomáticos, sin ningún estigma ni sospecha clínica de que haya una infección vertical. En segundo lugar, tenemos un seguimiento clínico serológico que se lleva a cabo durante el primer año y podemos entonces darle la tranquilidad a esa gestante, a esa madre, de que su hijo está libre de infección. Y en el caso de resultar positivos, sabemos que los niños tratados antes de los 2 años de vida, ya sea con el Nifurtimox o el Bensnidazol, se curan 100%, esto es, quedan sin ninguna evidencia de infección parasitaria a lo largo de su vida. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener individuos adultos sanos y en el caso de que hayan sido mujeres, estas ya no tienen riesgo de transmitir la infección a sus futuros hijos. En resumen, hoy día en nuestro país tenemos una normativa y protocolos elaborados por el Ministerio de Salud que son aplicables a nivel nacional y que nos ordenan y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer para poder controlar que es el principal, y yo diría, me atrevería a decir, único mecanismo de transmisión que tenemos prevalente hoy en Chile. En segundo lugar, contamos con una plataforma de notificación a nivel nacional, que es el EpiVigila, desde donde podemos sacar los reportes, tenerlos consolidados y empezar a hacer los estudios de contacto que tanto necesitamos para dar tranquilidad a nuestra población. Existen indicadores programáticos que son reportados por los distintos niveles y centros de salud que tenemos en la red. Tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico oportuno. En nuestra región contamos con 2 centros de diagnóstico confirmatorio serológico, que son el laboratorio del Hospital de La Serena y el laboratorio del Hospital de Ovalle, y el Instituto de Salud Pública, que es donde se derivan todas las muestras para la realización de las reacciones en cadena de la polimerasa, es decir, el diagnóstico de certeza está asegurado y normado también a través del protocolo y normativa ministerial. Y finalmente, para aquellos casos que resulten positivos, contamos con tratamiento específico y tenemos también protocolos de seguimiento que nos aseguran poder controlar y tratar en forma adecuada la infección. Espero que hayan recordado algunos de los aspectos más importantes y que sea un trabajo permanente
y continuo para poder lograr que se controle y podamos, en cierta manera, eliminar la transmisión vertical, tratando a los niños en forma muy precoz y evitando que lleguen a ser portadores de Chagas. Muchas gracias.